Precisamente ya en lo que es la parte laboral, normalmente de lunes a viernes todos laboramos, el fin de semana se descansa, algo, nuestro compañero Yamil tendrá que trabajar mañana, a mí me toca lo mismo el día domingo. Lo cierto es que es una buena oportunidad para cambiar los temas políticos que ordinariamente nos tienen ajetreados la agenda del noticiero, razón por la cual le damos la más cordial bienvenida al economista Andrés Robalino, quien es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos los radioyentes, un gusto poder conversar el día de hoy con ustedes. Economista, conocemos de que este próximo jueves 17 del mes de enero se estará llevando a cabo un taller, un simposio sobre las perspectivas económicas en el año 2019, un año que estará marcado sin duda por las elecciones del 24 de marzo, las cuales deberemos escoger autoridades seccionales. ¿Cuán importante es para el año económico, para el ejercicio fiscal del 2019 estas elecciones? Bueno, siempre un proceso electoral genera un periodo de inseguridad hasta que esas mismas autoridades puedan estar posesionadas y más que nada se pueda saber sus planes, sus planificaciones para el periodo que van a estar elegidas. Así que aunque no es o no tiene el mismo efecto que una elección presidencial, la cual sí genera una inseguridad a nivel nacional, esto sí genera, por supuesto, un proceso de espera o stand-by en los procesos hasta saber en cada una de los cantones o de las provincias quiénes van a ser las autoridades. Así que será un proceso, por obvias razones, de ir aprendiendo nuevamente de estas nuevas autoridades, si así son nuevas autoridades, algunas están también en el proceso de reelegirse, y más que nada, ojalá estas autoridades tengan la apertura de poder distribuir las decisiones no solamente hacia interno de sus instituciones, sino que abran a otros sectores que son, por ejemplo, en Cuenca sumamente importantes, ejemplo el sector académico, ejemplo el sector productivo y por supuesto la sociedad en general, ya que, insisto y siempre insistiré esto, ellos son mandatarios, pero los mandantes son los que debemos decidir por dónde debe ir una ciudad. No se debe imponer proyectos ni se debe imponer temas, sino que esos mismos deben estar abiertos a tener recomendaciones o comentarios por parte de sectores que puedan tener inclusive más conocimiento que la autoridad pública en diferentes temas. Por ejemplo, me relaciono al tema específicamente de áreas industriales, que es algo que hemos solicitado no uno, ni dos, ni cinco, sino los últimos 15 o 20 años, y que todavía ningún alcalde ha podido solucionar el grave problema que tiene el sector industrial, sabiendo que existen políticas a nivel mundial que pueden facilitar mucho este desarrollo, más aún conociendo y teniendo el conocimiento de que en Cuenca el principal sector económico es el sector industrial, más o menos un 25% del Producto Interno Bruto de la provincia, sabiendo que Cuenca tiene un 80% de ese Producto Interno Bruto, un poquito más. Un 25% tiene el sector industrial, luego viene el sector comercial con un 13%, luego viene el sector de la construcción con un 6.5% y debajo está el sector turístico con un 1.46% de participación en lo que genera la provincia. Sabiendo que esta es la situación de la ciudad, pues sí genera sorpresa el que ninguna autoridad de la ciudad de Cuenca de los últimos años ha podido presentar un proyecto, una planificación de dónde puede generarse industria, pero a eso iba de que se podrían un poco copiar lo que se está implementando en otros países en donde la ciudad se planifica, se sabe dónde pueden ir diferentes actividades y dejarle a las actividades a que puedan adquirir esos predios, desarrollar sus procesos, pero sabiendo que tienen que cumplir la ley. Así lo mismo debe pasar en el sector comercial, en el sector de la construcción, pero lo que se ha caracterizado en Cuenca en los últimos 10 años, un poco más, es que para todo se tiene que sacar permiso. Si es del sector de la construcción, es una línea de fábrica previo a poder construir. Y para que se dé apertura a esa línea de fábrica es otro proceso tramitológico y cada vez, como usted debe saber muy bien, cada vez que dentro de un sector público hay un proceso tramitológico, generalmente es un proceso de corrupción también. Mientras más trámites lo hemos hablado.
mientras más trámites existan en el proceso, pues más procesos de corrupción pueden darse dentro de esos trámites. Entonces, creo que el trabajo que debe generar de ahora en adelante el municipio, los municipios a nivel nacional, es un poco abrirse a esas recomendaciones, a esos conocimientos. Como dijo, tiene la academia, tiene el sector productivo, tiene la sociedad en general, que pueden ayudar mucho a planificar una ciudad que desde hace algunos años, insisto, Cuenca está todavía muy desordenada. Uno puede fijarse en lo que es Cuenca central, posiblemente las zonas residenciales cerca del centro histórico, que ya tienen una planificación de hace muchos años, pero si comienza a irse a los barrios que están creciendo horizontalmente a nivel del cantón, me refiero a Choyabamba, me refiero a Ricaurte, me refiero a San Joaquín, es un desorden completo, no tienen una lógica de planificación, y más aún genera un proceso de inversión sumamente alto para etapa, que tiene que seguir invirtiendo en todo el proceso de infraestructura, tanto de teléfonos, tanto de agua potable y por supuesto la empresa eléctrica en energía eléctrica, mientras que Cuenca no crece hacia arriba, que debería comenzar a crecer, porque es una ciudad que debe tratar de distribuir mejor sus costos y poder apoyar el desarrollo y un orden dentro de una ciudad que podría crecer hacia arriba. Entonces creo que hay cosas que debe comenzarse a abrirse la mente. Está muy bien proteger el patrimonio, está muy bien proteger las rivieras de los ríos, todo eso genera turismo, por supuesto, pero hay zonas en las cuales se debería comenzar a dejar crecer a la ciudad, y hay políticas que no lo pueden hacer, y creo que eso sí hay que comenzarlo a trabajar. Usted, como representante de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, ¿nos podrá decir lo que habrá recogido de los diferentes afiliados, de las diferentes personas e industrias de nuestra ciudad? ¿Existe nerviosismo respecto de lo que será este 2019, entendiendo que dentro de este panorama económico han surgido incluso medidas que están generando ya movilizaciones y disgustos a sectores específicos, además de los ciudadanos en términos generales? A ver, creo que el conocimiento de fondo de la situación económica del Ecuador no es algo que lo maneje la generalidad de las personas aquí en el país. Lógicamente es un tema técnico donde tiene diferentes aspectos, en algunos casos macros económicos, en otros casos microeconómicos, y no resulta sencillo entender la razón de por qué el problema de financiamiento, tanto interno como externo, la razón de tener un aparataje público demasiado grande, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Todo eso comienza a generar una situación económica compleja que luego de la caída del precio del petróleo, a la mitad de lo que estaba en los años 2011, 12, 13, desde el año 2015, finales del 2015, comenzamos a vivir una caída estrepitosa de la economía, porque nuestra economía comenzó a depender de ese inmenso gasto público, de ese descontrolado gasto público. Y lógicamente, cuando cae el precio del petróleo, la situación comienza a ser crítica y no hay un sector productivo privado que pueda resolver ese problema en el corto plazo, ya que el sector productivo privado dependía también de esa economía del Estado, y comenzó a adaptarse a esa misma situación. Bajo esa lógica, pues es muy importante entender que la situación económica del país no se la va a resolver en un año o en 2 años. La situación económica del país tiene que resolverse en su estructura económica, en su estructura de competitividad, en su manejo laboral, que son temas de fondo, temas sumamente importantes. Y eso, por supuesto, tiene que venir también de un proceso de reducción de paternalismos que ha tenido no solamente el gobierno pasado, sino históricamente el Ecuador, paternalismos relacionados a subsidios dirigidos a personas que tienen las capacidades económicas para pagar esos precios internacionales. Me refiero, por ejemplo, a los combustibles. Hay que estar muy claros, aunque el subsidio o el tema del subsidio es un tema, no digo de forma, pero es un tema pequeño en el gran problema que tiene el país. Los subsidios tienen tanto un efecto económico como un efecto político. Usted muy bien lo ha dicho, que relacionado a los subsidios se ha escuchado que van a haber movilizaciones de diferentes sectores. Pero hay que estar conscientes económicamente y técnicamente que un subsidio debe ser temporal,
y debe ser focalizado. Si es que no cumple con esas características, un subsidio se transforma en una herramienta populista de cualquier gobierno, sea local o sea nacional, para manejar los votos en un proceso electoral. Sabiendo que el subsidio puede generar ese grave problema social y político, pues hay que centrarnos en que ese subsidio debe ser, como dije, temporal y focalizado. Temporal, dirigido a una situación que pueda ser, por ejemplo, un desastre natural, lo que sucedió en Manabí. Se puede dar un subsidio temporal mientras esa provincia o esas ciudades se van recuperando económicamente y van recuperando su empleo. Y luego de que eso sucede, el subsidio debe terminarse. O si no, un subsidio focalizado a las personas que necesitan. Cuando hablamos del famoso subsidio al gas licuado de petróleo, que es casi intocable o ha sido casi intocable históricamente en el país, hay una gran diferencia utilizar el gas licuado de petróleo para dar de comer a la familia y otra cosa utilizarlo en un restaurante y peor aún utilizarlo para calentar la piscina de la casa. Que es lo que todo el mundo se refiere. Exactamente. Entonces, cuando sabemos que el gas licuado de petróleo está siendo utilizado en los restaurantes o en algunos restaurantes y también en otras actividades que no están relacionadas a dar de comer o a cocinar para la familia, pues por obvias razones es un subsidio que debe ser focalizado. Por supuesto que tiene efectos políticos complejos, pero si es que todos estamos de acuerdo en que es un subsidio que debe estar focalizado, no deberíamos estar en contra de eliminar subsidios. Y eso sucede con los subsidios de la gasolina, sea Super, sea Ecopaís o sea Extra. Cuando nos referimos a quién tiene automóviles en el país, ¿usted cree que los automóviles tienen personas de escasos recursos económicos? Pues no. Depende. No es que no deberíamos generalizar. ¿Usted cree que una persona con el sueldo mínimo puede adquirir un auto en este país? Hay gente que tiene vehículos prácticamente ya que subsisten por algo más de Sintescosh, por poner algún burdo ejemplo. Eliminando los autos que son antiguos. Claro. Solamente me refiero, porque esos autos inclusive ya no deberían ni siquiera pasar aquí en la ciudad Cuencaire, por ejemplo. Me imagino que no lo hacen. Perfecto. Pero eso ya es un tema ilegal. Así es. Ya. Si es que eliminamos ese tema ilegal y nos concentramos en las personas que le ganan el mínimo vital, ¿tienen la capacidad de adquirir un carro? Obviamente entendemos que no. Perfecto. Entonces esas personas son las que necesitan un subsidio. Pero el subsidio a la gasolina Extra, Super o Ecopaís se le va dirigido a estas personas de escasos recursos económicos, no. Es a la clase media. Exactamente. Clase media que tendría las posibilidades de aumentar $3 más en su pago de gasolinas. Creo que hay que no solamente pedirle al gobierno nacional que pueda ordenar las finanzas, sino también hay que ordenar las finanzas propias. Ahí, en muchos casos se puede acceder a cumplir con un tema que es no solamente económico, sino pienso que es patriótico, de tratar de sincerar la economía de un país hablando del tema subsidios. Porque el subsidio al final los pagamos todos y va dirigido a los que más tienen en la mayor cantidad de casos, como es el gas licuado de petróleo. Entonces, creo que sí hay que comenzar a pensar como país. No solamente hay que pensar que el gobierno nos puede solucionar la vida y todo lo que está pasando en el Ecuador, ni tampoco el alcalde ni el prefecto, sino también hay que comenzar a trabajar de manera civil, cumpliendo la ley, siendo honorables, siendo moral y éticamente correctos. Es parte de trabajar para que el país pueda salir de esta situación. Cuando hablamos de la corrupción, yo sé que todos los problemas grandes de corrupción salen y van dirigidos al sector público, pero hay que estar muy conscientes que el sector público no puede ser corrupto si no hay un privado que le corrompa. Es así de sencillo. Y lo podemos ver con Odebrecht. Odebrecht es una empresa privada que corrompió a servidores públicos de muchísimos países. Siempre se necesita, o en la mayoría de los casos se necesita un privado que corrompa al público. Entonces, por lo tanto, también del privado debe eliminarse la corrupción, no solamente del lado público. Claro. Se debe eliminar de lado y lado. Ambos son culpables. Entonces, creo que es un trabajo, insisto, de patriotismo, de cariño a la ciudad, de cariño al país, de eliminar o de denunciar los procesos de corrupción que se den en el municipio, en la prefectura, en cualquier municipio, para que el proceso sea mucho más limpio. A veces los procesos de corrupción no llegan a las autoridades ni a los directores de las áreas, sino son procesos de corrupción que están en los mandos medios de las instituciones públicas. Pero insisto, necesitan un corruptor, que es el privado, que dañe el proceso. Entonces creo que es un trabajo que se lo debe desarrollar de manera cultural, no es algo de políticas públicas. Cambiar la corrupción, que es un tema complejo, es un tema de cambio cultural, de educación, de valores morales y éticos. Entonces yo creo que todo eso
daña la economía, y justamente el tema que nosotros queremos proponer el próximo día, jueves 17 de enero, en Mansión Vizcaya desde las 4 de la tarde, es poderles exponer a los emprendedores, estudiantes, profesores, grandes, medianos, pequeños empresarios, la situación económica que vive el país. Cualquiera puede asistir a este Cualquiera puede asistir. Los evento. costos son de $40 no afiliados, 30 afiliados y 20 estudiantes. ¿Cómo pueden adquirir los pases o inscribirse? De manera virtual. Hay un link que está unido a nuestras redes sociales, o si no, también pueden visitarnos en las oficinas ubicadas en la avenida Florencia Astudillo y Alfonso Cordero, al frente del Parque La Madre, en el edificio Cámara de Industrias de Cuenca, piso 12. Pueden adquirir las entradas sin ningún problema, pero como le decía, es importante tomar decisiones informado para cualquier actividad. Si uno sabe cómo va a ir el país en un año específico, o cómo más o menos puede ir, es difícil tener la seguridad completa. Uno puede adaptarse a esas realidades, uno puede adaptar su inversión a esas realidades, tratar de reducir el riesgo que pueda tener un emprendimiento, una empresa que ya está en actividades, y que pueda transformar este año en algo mucho más positivo de lo que hubiera sido si no hubiera tenido toda la información que puede acceder, no solamente en la prensa, radio, televisión, periódicos, sino también pudiendo conversar con expertos con los cuales vamos a tener el día jueves, que son del nivel de Walter Spurrier, de Vicente Albornoz, de Cornelio Malo, que tienen conocimiento en sus respectivas áreas, pero vasto conocimiento económico de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder este año, para que nos podamos adaptar, insisto, y podamos crecer en base a esas realidades potenciales que se pueden dar económicas en el país. Economista, usted me permitirá transmitirle una pregunta, también cargada de un comentario, que nos ha llegado a través del 099-514-1114 sobre el tema que estamos desarrollando esta mañana. Nos dice: buenos días, al parecer el señor desconoce que el incremento de la gasolina trae como efecto el incremento del costo de la vida. Si está de acuerdo, entonces ¿por qué no está de acuerdo, como empresario que es, que se incremente el sueldo básico? Muy claro. Una gran diferencia, y son dos temas completamente diferentes. ¿Cómo se aumentan los precios de los productos? Los productos son transportados en transportes de carga. El transporte de carga no utiliza ni gasolinas extras, ni gasolinas de Ecospaís, ni gasolina super, sino utiliza gasolina diésel. Justamente, insisto, yo no soy parte del gobierno, ni soy parte de ningún partido político, pero el gobierno ha insistido y aclarado muchas veces que el diésel del transporte pesado no ha sido tocado. Por lo tanto, todo lo que es manejo y transporte logístico de productos no debe tener ningún incremento en el mercado nacional. Cualquier incremento debería ser denunciado, porque no hay ninguna razón para incrementar los precios. Eso por un lado. Por el otro, el aumento de los salarios. Si es que actualmente el Ecuador es uno de los países más caros para producir, no solamente debemos pensar en la última parte, que es aumentar los salarios. ¿Quiénes son los que aumentan los salarios? Las empresas. Si las empresas no venden, no solamente no pueden aumentar los salarios, sino no pueden contratar. El problema del país no radica en cuánto tenemos que aumentar el salario, sino que hay 5 millones de personas que no tienen un empleo formal o no tienen un empleo en el país. Efectivamente, ese es el problema que percibe tiene el básico. Exactamente, ese es el problema real del país. ¿Qué se necesita para que 5 millones de personas tengan empleo en el país? ¿Que aumente el salario o que hayan más empresas? Pues por obvias razones que haya más empresas. Más empresas. Si es que necesitamos más empresas, ¿qué debemos hacer para tener más empresas? Pues ser un país más competitivo. Se deben reducir muchos cargos impositivos que tienen las empresas. Solamente imaginémonos, deben conocer los radioyentes que 8 de cada 10 emprendimientos en el país no son exitosos. Es decir, hay un 20% de posibilidades de ser exitoso en este país. 20%. Por eso es que también muchísima gente se arriesga no a poner capital en este tipo de 20%. Imagínense lo que sería el país si es que damos la vuelta y somos del 80% de posibilidades de ser exitoso. Aquí en Cuenca hubieran muchas empresas más, sabiendo que Cuenca es una ciudad industrial, hubieran muchas empresas más, posiblemente hubieran un Indurama 2, un Graiman 2, un Cartopel 2, un Continental 2, si fuera fácil.
pero no es fácil ponerse una industria. Tiene que cargar con una cantidad de costos tributarios, materias primas, aranceles en materias primas, el pago del impuesto a salida de divisas, la rigidez laboral, que en el país es la peor de toda Latinoamérica, lógicamente eliminando Venezuela, Nicaragua y otros países más que están en otras situaciones, pero aquí no se puede hacer contrataciones sencillas ni tampoco despedir a personas que no pueden dar o no pueden generar la productividad a las empresas. El Ecuador debería comenzar a pensar que el salario no se debe aumentar o se debe reducir por una decisión ni de los empleados ni de los empleadores. Se debe poner un factor completamente técnico y pragmático. Se le debe pagar en el país por la productividad. Si usted es más productivo, pues debe ganar más. Si no es más productivo, pues debe estar adaptado al salario mínimo vital. Ahí genera competencia, inclusive entre los mismos trabajadores, para que los mejores puedan ser los beneficiados de un mejor salario. Eso es lo que lo que pasa en cualquier país desarrollado en el mundo. No se paga solamente un salario mínimo. El salario mínimo es la base imponible de lo que una persona puede ganar si es más productivo. Nosotros estamos acostumbrados, pensando que el salario mínimo vital, aumentarle $12 o $19 es el objetivo que debe tener el Ecuador. Claro. El objetivo del Ecuador debe ser más productivo, más competitivo, porque eso focalizar va a hacer esfuerzos a quien genera empleo. Exactamente. Y no solamente eso. Hay muchos representantes de los trabajadores que indican que las empresas buscan explotar a los trabajadores. Una empresa que es líder a nivel nacional, que tiene calidad a nivel nacional y que inclusive exporta, sabe muy bien que un empleado explotado no es productivo. Y por lo tanto, si el empleado no es productivo, la empresa no es productiva. Y no puede ser productiva ni aquí en el Ecuador, peor fuera del país. Lógicamente, hay empresas que, no digo explotar, pero no deben tratarle bien a sus empleados. Así como también hay empleados que no son ni productivos, ni competitivos, ni leales a su empresa. Estamos en un país en donde hay de todo. Hay buenos profesores, buenos estudiantes, malos estudiantes, buena prensa, mala prensa, buenas cámaras, malas cámaras, buenos empresarios, malos empresarios, buenos empleados, malos empleados. Por esa misma razón, por esas diferencias abismales que existen en el país, se debe poner un indicador que nos diga quién quiere trabajar y quién no quiere trabajar en el país, quién quiere ser productivo o no, desde el empresario, el empleado, el empleado público, el privado, etcétera. Ese nivel de productividad nos van a llevar a un desarrollo de país. Pero si seguimos peleando en $8, $4, $5, $12, como es todos los años, no llegamos a nada. Siempre es la misma pelea. Y además que nunca es suficiente, ¿no? Además que nunca va a ser suficiente. Yo estoy de acuerdo que la canasta básica, el salario mínimo no llega ni de cerca a cubrir la canasta básica. Pero eso no significa que debemos acabar con la empresa, porque si se acaba la empresa, que no puede pagar esos salarios que se quieren cobrar, pues lo que va a hacer la empresa es votar personas para tratar de adaptarse a ese gasto. Entonces no podemos pensar que por aumentarles a los que están empleados se vote y genere más desempleo en el país. No por ordeñar más a la vaca da más leche, ciertamente. Exactamente. Gracias, economista, por habernos acompañado. Nos escriben también y nos dicen muy buen análisis, fácil de entender. Creo que es importante también, si es posible para usted, darse cita para lo que será este evento el jueves 17, el mismo que es titulado Perspectivas Económicas 2019. Esto lo lidera y lo organiza la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, y usted puede adquirir su pase directamente con ellos o a través de sus redes sociales, según nos ha informado. Muchísimas gracias. Amigos oyentes, continuamos informando. En breve tu espacio es de la W, tu voz es la W.